le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. Acabaremos por perecer todos. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este día. Te doy muchas gracias por la grandeza, Señor, de tu palabra, Dios. Por el amor tan grande, Señor, que nos guardas cada día, Dios. Te doy muchas gracias, Padre Santo, porque podemos regocijarnos, Dios, y poder buscarte, Padre Santo, cada día a través de tu palabra, a través, Señor, de esa presencia gloriosa, Señor, en tu palabra. Tu palabra es real, Señor, y es en ella en la cual buscamos descansar y de la cual queremos alimentarnos. Señor, te bendecimos. Gracias, Dios, por este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada terminamos el capítulo 16 hablando acerca de algo muy interesante que pasó y de algo también muy desastroso que pasó en el pueblo de Israel. Todos aquellos los cuales empezaron a murmurar en contra de Aarón y de Moisés. ¿Te acuerdas? El pueblo empezó a murmurar, empezó a decir: por causa de ustedes tienen la culpa, porque Coré y Datán y Abiram murieron, ustedes tienen la culpa. Y entonces Dios dijo: ya estuvo, ya hasta aquí, o sea, no pueden seguir quejándose tanto. Y entonces mandó una mortandad a todo el pueblo, ¿te acuerdas? Y entonces a Moisés y a Aarón, delante del tabernáculo de reunión, dijo Dios: voy a mandar esta mortandad. Y entonces dice: quítense a un lado, Moisés y Aarón. Y entonces Aarón respondió, Moisés respondió y Aarón obedeció. Y entonces vemos a Aarón corriendo por todas las filas, corriendo por las tiendas de la gente de Israel, entre los muertos y entre los vivos, dice. Y ese día murieron 14,000 personas. Imagínate ver a 14,000 personas muertas en un solo momento. O sea, es muchísima gente. Demasiados, es mucha gente. O sea, es como una guerra, así como paz, ¿no? Y muere tanta gente. Entonces 14,000 murieron ese día. Y entonces cuando Aarón empezó a ir con el incensario en medio de todo el pueblo, con sus intercesiones, con sus oraciones, ¿qué fue lo que pasó? La mortandad se quitó, desapareció. Y entonces en ese momento el pueblo de Israel pues siguió estando vivo. Y estudiamos la vez pasada que eso fue un acto de misericordia, de gracia, porque eso nos recuerda a Jesús, y eso nos recuerda cómo Aarón intercedió, y nos recuerda cómo Jesús también vino y nos buscó, y en medio de los muertos entonces habló a nosotros y nos dio vida y vida en abundancia. Pero después de este acto de misericordia y de amor por parte de Aarón para con el pueblo de Israel, y siendo que nos prefigura estrechamente a Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz, vemos ahora una vez más la gracia de Dios. Yo te he dicho muchas veces, en repetidas ocasiones, que la ley, muchas veces decimos: es que no estamos en la ley, ahora estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo ese yugo tan duro de la ley. Ahora ya la gracia, y la gracia nos permite, y la gracia esto y la gracia aquello. Bueno, déjame decirte que siempre ha sido gracia. O sea, la ley misma, la ley de Moisés, es un acto de gracia. Y entonces estamos en la ley. Números es parte de la ley. Y entonces vemos cómo la gracia de Dios hacia los hijos de Israel, hacia el pueblo, empieza a manifestarse. ¿De qué manera? Imagínate Dios escuchando las oraciones de Aarón a favor del pueblo de Israel. Y la mortandad cesó. Y entonces ahora vemos
otro acto de gracia y de misericordia para con el pueblo. Porque después de haber obrado grandes prodigios para castigar el pecado, Dios ahora iba a hacer un acto de un prodigio más, pues una maravilla más para impedir que hubiera más pecado. Entonces, eso es gracia. O sea, no solamente Dios estaba castigando a aquellos que habían murmurado, como Coré, como Datán, Abiram, y como esos 250 que se quemaron vivos, y esos 14,000 que fueron los que murieron con esa mortandad que no dice que era, pero bueno, murieron. El asunto es ese. Pero cuando Dios está ahí castigando y diciendo, ¿sabes qué? Ya no quiero, ¿sabes qué? No va a pasar, ¿sabes? No, cuando Dios está haciendo eso, ahora hace un prodigio más. Y vamos a ver la vara de Aarón reverdecida, y es un prodigio más, pero ahora es para impedir más pecado y para parar, dice aquí la palabra, para que pare la murmuración, para que pare las quejas, para que pare esto ya, de una vez y para siempre. Bueno, la controversia del pueblo con Moisés y Aarón fue de tal naturaleza y tal magnitud que exigía un arreglo definitivo de carácter notable y de duración permanente para con el pueblo. A ver, voy a hacer algo de lo cual ya, esto es de una vez y por todas. Vamos a arreglar esto para que no salga otro Coré, para que no salga otro Datán, otro Abiram, para que no salgan otra vez 14,000 muertos por causa de estar murmurando en contra de la autoridad de Dios, en contra de la autoridad de Aarón y de Moisés. De una vez por todas, vamos a arreglar esto. Y lo hizo de una manera muy padre. Por tanto, debido a esto, era necesario afirmar de nuevo la preferencia de Dios por la familia de la cual vendría el sumo sacerdote, por causa del gran daño que Coré había ocasionado en el corazón del pueblo. Tal vez la gente había dicho, bueno, Coré ya se murió y ya se lo tragó la tierra, ¿no? Pero yo todavía sigo dudando en lo que dijo Coré. Yo todavía como que, mira, ese Coré me convenció. La verdad es que me hizo pensar tantas cosas. ¿Por qué Moisés esto? ¿Por qué Aarón aquello? Y entonces, esto seguramente estaba en el corazón de mucha gente. ¿Por qué si no entonces Dios hubiera dicho esto? ¿Sabes qué? Vamos a hacer cesar ya los cuestionamientos, las murmuraciones. Vamos a hacer que esto ya termine, ya, de una vez y por todas, de una manera permanente. ¿Por qué? Porque ya no queremos seguir lastimando a más gente. Entonces Dios empieza a hacer un designio o un milagro muy especial en base a estas varas. Y déjame decirte algo antes de entrar en el estudio. El corazón de Dios para con el pueblo, para con el hombre, para con las personas, siempre ha sido el mismo. El corazón de Dios, la manifestación del corazón de Dios para con nosotros siempre ha sido la misma. Y no va a cambiar. ¿Cuál ha sido el designio del corazón de Dios con respecto al hombre? Bueno, la respuesta a esta pregunta es: Dios siempre ha tratado, ha buscado, ha quitado de en medio el pecado. Ese es el designio del corazón de Dios para con el hombre: quitar de en medio el pecado, manifestándose al final de cuentas en la obra gloriosa de Jesucristo en la cruz. Porque fue allí en la cruz donde el pecado fue vencido, donde el pecado se quitó por completo de tu vida y de la mía. Y piénsalo por un momento, fíjate. ¿Qué fue lo que obstruyó la relación entre Dios y Adán? ¿Qué fue lo que obstruyó esa relación? El pecado. ¿Qué fue lo que hizo que Dios decidiera que todo el mundo pereciera en una inundación? El diluvio. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y dice Génesis capítulo 6, el corazón del hombre era de continuo el mal. O sea, siempre buscaba hacer cosas malas, el pecado. Cuando Dios viene y trae, por ejemplo, la ley al pueblo de Israel, cuando hablamos del libro de Levítico, habla acerca de sacrificios. ¿Para qué? Para quitar los pecados de las personas, para quitar el pecado de la gente, para que entonces la gente, al menos su pueblo, pudiera acercarse confiadamente a la presencia de Dios. Dios viviendo, habitando en medio del pueblo de Israel, pero había
había un obstáculo muy grande. ¿Cuál era ese obstáculo? El pecado. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Para que ya no siga esto y para poder tener una relación buena con el pueblo de Israel, porque yo he declarado que son mi pueblo y yo soy su Dios, entonces para que esto para que esto pase, para tener esa relación con ellos, entonces tengo que quitar del medio el pecado. Y vemos todo el sistema de sacrificios en el libro de Levítico para que la gente pudiera acercarse delante de Dios. Los sacrificios de los holocaustos, los sacrificios de las ofrendas quemadas, los sacrificios de oblación, por ejemplo, y todo esto era para quitar del medio el pecado, el sacrificio de expiación. Todo fue para quitar el pecado. Y por mucho tiempo el ser humano, al menos el pueblo de Israel, buscó a Dios a través de esto. Por mucho tiempo, hasta que vino Jesús. Y entonces a través de Jesús es mediante como tú y yo podemos ver la obra consumada del corazón de Dios para el ser humano. Y vemos en Cristo que el ser humano puede tener ya una herramienta grandiosa, indispensable, lo mejor que podemos tener para quitar del medio el pecado, si es que lo queremos quitar. Y eso se llama el sacrificio de Jesús. Es la sangre de Cristo obrando en nuestras vidas, quitando el pecado. Busca Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, 13. Búscalo, por favor. Colosenses 2, 13. Colosenses 2, 13. ¿Lo encontraste? Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, lo que te estoy diciendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y entonces hablamos de que tú y yo fuimos comprados con un precio y entonces el pecado fue quitado del medio. Es decir, el propósito de Dios de siempre, desde el principio, ha sido quitar el pecado. Y entonces cuando vemos a Jesús muriendo en la cruz, lo quita de una vez y para siempre. Cuando Adán pecó, ¿te acuerdas qué fue lo primero lo que hizo Dios con Adán para que ellos pudieran de alguna manera seguir adelante en sus vidas? Les hizo unas túnicas, ¿te acuerdas? Con pieles de animales. Y desde allí los teólogos les llaman el protoevangelio, es decir, el primer evangelio, de la manera como empezó a gestarse esto del evangelio y de Cristo. Alguien murió, un animal inocente de la creación reciente había muerto para cubrir la desnudez, el pecado y la vergüenza de Adán y de Eva. Y entonces nos damos cuenta a partir de allí. ¿Te acuerdas, por ejemplo, Abel? ¿O te acuerdas, por ejemplo, también Caín, que llevaron ofrenda hacia Dios? Bueno, tal vez Adán y Eva les habían enseñado a sus hijos que tenían que llevar, presentarse delante de Dios una ofrenda para que entonces esa relación siguiera entre Dios y el hombre. Pero bueno, la gente empezó a olvidarse de eso. Y entonces vemos en Jesús que Jesús quita el pecado. No hay ninguna otra fórmula, no hay ningún bálsamo, no hay ningún lugar donde podamos ir, excepto la cruz de Jesús. Y es ahí donde todo pecado se quita. Y es ahí donde la sangre viene a nuestras vidas. Y ahora, como una analogía, tómalo como eso. Está la cruz y está Jesús allí, muriendo por ti y por mí. Y de repente dice, consumado es. Y muere. Y entrega el Espíritu. Y entonces su sangre cayendo, derramándose a través de la cruz, por el madero, hasta el piso. Y entonces imagínate, ¿cómo puede ser cubierto de la sangre de Jesús, del Mesías, del Hijo de Dios? ¿De qué manera? Imagínate que estás tú en esa escena. ¿De qué manera puedes ser cubierto de la sangre del Cordero para propiciación de tus pecados? ¿Estando lejos? No. ¿Estando en otra ciudad? ¿De qué manera pudieras estar tú, ser
derramado, llenado, salpicado de la sangre de Jesús. ¿De qué manera? La única manera es: ve y abraza la cruz. Ve y abrázala. Es una analogía del Evangelio, es una analogía de lo que tú y yo tenemos que hacer en nuestras vidas. Abrazar la palabra de Dios, abrazar el Evangelio, abrazar la obra de Jesús en la cruz. Porque no hay otra manera, porque no hay otro lugar. Y entonces la sangre de Jesús, tu Redentor muriendo ahí, muerto, y la sangre cayendo encima de ti. Es la única manera. Abraza la cruz. Llega, tienes que ir allí. No puedes hacerlo a control remoto. No puedes hacerlo vía remota. No, tienes que ir a su presencia. Ahora busca Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En otras palabras, perdonar, quitar los pecados del pueblo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente, hablando de lo mismo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. Él es justo para limpiarnos de toda maldad. Entonces, el designio, el corazón de Dios es quitar de en medio el pecado. Pon eso en tu mente, porque vamos a estudiar a continuación lo que dice Números. Ay, pastor, usted dice puras cosas locas. Primero una y luego nos lleva a otra. Ah, tiene una razón de ser, espérame, aguántate. Versículo 1 al 3. Versículo 1 al 3 de Número 17 dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. ¿Ok? 12 varas. ¿Cuáles son esas varas? Pues son varas, son palos, pues. Los pastores utilizaban ese tipo de varas para guiar al ganado, a las ovejas, a las cabras, a través de los sembradíos, a través de los pastos verdes. Entonces dice: toma de ellos una vara por cada casa, o es decir, por cada tribu del pueblo de Israel. Y la vara, en la costumbre, en la cultura hebrea, llegó a ser un símbolo de autoridad. La vara llegó a ser un símbolo de autoridad en la cultura hebrea. Como pastores de rebaños, la vara se convertiría en un instrumento para guiar y corregir, en un instrumento como señal de autoridad, pero también como señal de gobierno. Un instrumento, una herramienta de sustento y de guía en medio del desierto. La vara era una herramienta muy importante. Todos ellos eran pastores. Cuando llegaron de la tierra de Canaán y llegaron a Egipto, antes de que fueran esclavos, todos ellos eran pastores y habitaron en una región en Egipto, se llamaba la región de Gosén. Y allí en esa región había pastos verdes para todos los rebaños del pueblo de Israel. Y entonces vivieron allí durante 430 años el pueblo de Israel. Y al ser pastores, al tener rebaño, Jacob, Isaac, Abraham y todos los demás, al tener rebaños, todos ellos, su báculo, su vara, lo que ellos tenían en su mano era precisamente una señal de autoridad, una señal de gobierno. Y entonces, imagínate, un pastor, hijo de otro pastor, en aquel entonces le heredaba su vara, le heredaba su cayado, le heredaba ese pedazo de palo que para mucha gente puede ser insignificante, pero arriba en el palo, así arriba, le tallaban el nombre del que había sido su dueño. Y entonces imagínate a Jacob con la vara de Aarón y con la vara de Isaac. Y entonces Jacob traía su vara como pastor. Y entonces allí en su vara tenía tallado el nombre de Abraham.
y tenía tallado el nombre de Isaac, y luego le tenía tallado su nombre, Jacob. Y entonces cualquiera que pudiera conocerlo, siendo una señal de autoridad, y entonces enseñaba su vara y decía: yo soy Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Y entonces pruébamelo. No había actas de nacimiento, no había Google para meterte allí. ¿A poco Jacob es hijo de Abraham? No había. Y entonces, ¿qué era lo único que la gente tenía? Su señal de autoridad como patriarca. Y entonces los patriarcas eran los que llevaban ese báculo. Por ejemplo, ¿te acuerdas tú cuando los presidentes llegan, por ejemplo, a un nuevo gobierno? Por ejemplo, el último presidente, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador hizo una ceremonia de investidura, primero en la Cámara de Diputados y todo, pero también hizo una ceremonia de investidura en el Zócalo. Y entonces ahí en el Zócalo llegaron muchas etnias, les hizo eso para ellos, muchas etnias, y muchas de esas etnias eran de Chiapas, de Oaxaca y de otros lados. Y entonces recuerdo que ahí estaba allí el presidente ya electo y todo, y se acercó una de esas etnias de Oaxaca y le entregaron algo a Andrés Manuel. Unos de ellos le entregaron como un jorongo, y ahí le pusieron su jorongo y le pusieron su cobija encima. Otros le entregaron como un sombrero así con listones de colores. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien se acuerda de eso? Pero llegaron otros y le entregaron, ¿qué? ¿Te acuerdas? Un báculo. Le entregaron un palo. Le entregaron una vara, así media adornada y todo. Y esa vara, ese báculo significaba que esos pueblos, esas etnias de esa región estaban reconociendo a Andrés Manuel como su gobernante supremo. ¿Ok? Lo estaban reconociendo, así como significa aquí la banda presidencial. Ah, es el presidente, trae la banda presidencial. Así también le entregaron una vara, le entregaron un báculo y dijeron: tú eres nuestro gobernante supremo. Y entonces algo así pasaba hace mucho tiempo. Y entonces a través de los patriarcas, de familia en familia, por ejemplo, cuando heredaban el patriarca su primogénito, ¿te acuerdas? Que eso era muy importante. Por ejemplo, Isaac oró por Jacob y no por Esaú, ¿te acuerdas? Le entregó la primogenitura. Parte de esa primogenitura era entregarle el báculo, era entregarle la vara. Mi vara, yo, Isaac, te la voy a entregar a ti, Jacob, y esa vara significa que tú vas a reinar y que tú vas a gobernar en toda tu familia. Tú eres el que va a tener el mando y la autoridad. Y usualmente lo hacían enfrente de la familia, enfrente de toda la gente, para que toda la gente dijera: ok, Isaac, el patriarca, se lo entregó a este. Y entonces todos tenían que respetar esa autoridad. Bueno, dijo Dios: diles a todos que me entreguen una vara por cada tribu, por cada casa. Y eran 12 en total, eran 12 tribus. Y en la tribu de Leví, cuando le entregaron esa vara, la tribu de Leví, grabaron el nombre de Aarón ahí arriba, porque era la vara de Aarón, descendiente de Leví. Y entonces significaba guía, significaba gobierno, significaba autoridad. Es un símbolo de autoridad que nosotros te damos dentro de la cultura hebrea. La palabra en hebreo para vara es la palabra maté, con H al final. Maté significa vara, pero también significa tribu. ¿Ok? Significa, es una vara pues, pero también significa tribu. La vara, por ejemplo, ¿recuerdas una vara muy famosa? La vara de Moisés. La vara de Moisés, que Moisés presentó a Dios, porque Dios le dijo allí en la zarza ardiendo: ¿qué tienes en tu mano? Dijo: una vara. ¿Qué era él? Era pastor de ovejas. ¿Qué tienes en tu mano? Tengo una vara. Y le dijo: aviéntala al suelo. ¿Y qué fue lo que pasó con la vara? Se convirtió en una culebra. Y entonces dijo: tómala por la cola. Y entonces se volvió a convertir en una vara. Y cada vez que Dios le decía: ve al faraón, y si el faraón no quiere obedecer, entonces levanta tus manos, levanta tu vara, y va a venir una plaga. Y entonces vino la plaga de las ranas, y con su vara convirtió el agua del río Nilo en sangre, y todas las demás plagas. También llegó a ser un símbolo de autoridad que Dios le había dado a Moisés.
Y entonces a través de la vara la gente sabía que Moisés tenía la autoridad. Y también esa vara fue usada no solamente en las plagas, sino, recuerdas, también fue levantada para abrir el Mar Rojo. Y cuando estaban allí en el Mar Rojo, dice la historia que Moisés levantó su mano, su vara, y entonces el mar se dividió en dos. Y el mar se abrió y se hizo una columna a la izquierda de agua y una columna de agua, a su derecha. Y entonces pasó el pueblo de Israel por tierra seca. La vara no se le caía de la mano porque era un símbolo de autoridad. No era así como que es un palillo cualquiera. No, ahorita agarro uno y al rato agarro otro. Y este ya no me gustó. No, sino que era algo que tenían que guardar para siempre. Si tú te vas al Antiguo Testamento, las varas o la vara del patriarca era algo que la gente buscaba mucho, que la gente honraba, que la gente literalmente se postraba delante del que llevaba la vara, porque era el que tenía la autoridad. Bueno, ¿recuerdas, por ejemplo, algún pasaje que nos hable acerca de una vara? Salmo 23, versículo 4. ¿Qué dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Ya te lo sabes. Salmo 23, 4. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No solamente es un símbolo de autoridad en la palabra de Dios, sino también es un símbolo de protección, pero al mismo tiempo también de corrección y también de guía y de sustento también. En Éxodo capítulo 14 vemos el episodio donde Dios le dice: levanta tu vara, y el agua se abrió. Dice Éxodo capítulo 14, versículo 14, dice: y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo. Y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Fíjate bien. No le dijo: vas a dar tres palabras mágicas, abracadabra, patas de chiva cabra, y entonces el mar se va a abrir. No, le dijo: levanta tu vara. ¿Por qué Dios tenía eso en mente? ¿Por qué el Antiguo Testamento? ¿Por qué la cultura hebrea tenía eso en mente? Bueno, es una forma pragmática, es decir, una forma muy fácil, práctica de llevar la autoridad de un gobierno en una persona, ¿no? Y entonces, imagínate, la vara con los nombres allí grabados: yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de Moisés. Y nadie podía dudarlo, porque nadie más se llamaba Abraham o nadie más se llamaba Moisés. Y entonces, allí está la vara. Esto es mi carta de presentación. Y entonces, Jesús, si tú recuerdas, en su autoridad divina, o si tal vez algún día lo has leído, Jesús en su autoridad divina también recibe el título de ser una vara. ¿Alguien sabía eso? Busca Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Y entonces Jesús también es comparado con una vara. ¿Ok? Bueno, todas esas son señales o son conceptos que ahorita vamos a unir todos juntos. Y les dijo: escribirás el nombre de cada tribu sobre su vara, y en la tribu de Leví escribirás el nombre de Aarón.
Y entonces allí tienes a todos allí tallando en la puntita de la vara, y tienes tallando allí los nombres de cada una de las tribus, y entonces llegan a la tribu de Leví. ¿A quién vamos a poner? A Aarón. Vamos a poner a Aarón. Y entonces aquí están las 12 varas, la de Rubén, la de Manasés, la de Judá, la de Leví. Y aquí las tienes todas, Moisés. Y Moisés agarra las 12 varas y las lleva al tabernáculo. Versículo 4 de Números capítulo 17. Dice: y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Dice: las vas a llevar al tabernáculo y florecerá la vara que yo escoja, para que cesen las murmuraciones del sacerdocio. La gente seguía murmurando, la gente seguía diciendo cosas, la gente seguía terca en decir: ¿por qué pusiste a Moisés? ¿Por qué pusiste a Aarón? ¿Por qué? Bueno, fíjate bien, vamos a analizar esto. El florecimiento de una madera seca no solamente es un milagro, sino también es una señal de respaldo de parte de Dios para Aarón. El florecimiento de la madera muerta, porque no es así como que, ay, necesitan una vara, ay, vamos a cortar una ahí del árbol, ay, y la cortan y está verde todavía, ¿no? No, sino que esa vara era una vara patriarcal. Tráeme una vara por cada tribu. Y entonces cada jefe de tribu tenía una vara. Y esa vara no la había cortado en la mañana, no la había cortado ayer. Era una vara que descendía, que venía de sus antepasados, que venía inclusive de esos 12, de las 12 tribus. O sea, era una vara antigua, era un pedazo de palo de madera muerta. Eso es algo muy interesante, porque el florecimiento de la madera muerta habla de dar fruto. Y entonces esa vara, dice, la traerás al tabernáculo y dará fruto. La vara que dé fruto, la vara que florezca, es la que yo voy a escoger. Y entonces cuando Dios hace esta señal, significa que está presente cuando se practican la autoridad y se acepta la soberanía de Dios sobre nosotros. Dios está haciendo o iba a hacer florecer esa vara de la nada. De un palo muerto. Y entonces de un palo muerto iba a venir fruto. Y entonces, híjole, esa es una señal buena. Eso es algo padre. O sea, imagínate de un palo muerto como ese va a salir algo, ¿no? Ah, caray. Eso está muy interesante. Bueno, busca Salmo capítulo 1, o más bien Salmo 1. Salmo 1. Ahora, déjame decirte algo que tal vez te has dado cuenta mientras encuentras el Salmo 1, algo que tal vez te has dado cuenta, o tal vez que no habías pensado, y ya te voy a poner a pensar. Y lo que quiero que pienses es lo siguiente: en la Biblia hay demasiadas coincidencias para decir que son puras coincidencias. No sé si me expliqué. O sea, quiero decirlo de esa manera. Hay demasiadas coincidencias para decir que la Biblia no, es que es coincidencia. No, es que, no, mira, pero es que es que es una coincidencia. Fíjate bien algo, dentro de la Biblia, cuando estamos hablando de interpretar la Biblia, cuando estamos hablando de ver qué es lo que Dios quiere decirme a mí a través de la palabra de Dios, si tú le pusieras como respuesta a todos tus interrogantes y preguntas, cualquiera que sea, del libro que sea, del pasaje más raro que tú escojas, si le pones como respuesta Jesús y su sacrificio en la cruz o la vida de Jesús, va a ser una respuesta que va a encajar así, tal cual, como anillo al dedo. Y entonces, lo repito, hay demasiadas coincidencias en la Biblia para poder decir que es una coincidencia. Te voy a decir una de ellas. Salmo capítulo 1 o Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pausa. ¿Qué significa que un hombre, dice aquí, esté en la ley de Jehová y que en la ley de Dios esté su delicia? Que no anduvo en camino de pecadores, ni en consejo de hombres, sino que anduvo en consejo de Dios. ¿Qué significa eso en la vida de una persona? Significa, yo he aceptado la responsabilidad de estar bajo la sujeción y el señorío de Dios en mi vida. Yo quiero que la autoridad y el señorío de Dios estén en mi vida. Yo no quiero vivir más en base al mundo, en base a lo que el mundo piensa, en base a lo que el mundo quiere, en base a lo que a donde el mundo me lleva. Yo quiero vivir una vida conforme a Dios, en base a Dios, y por eso la ley de Jehová es mi delicia, porque ella me aparta del mal, me aparta del pecado, no me deja andar en malos caminos. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Es como si tú y yo aceptáramos la autoridad, el báculo, la vara en nuestras vidas. La acepto, ¿ok? Sigo leyendo. Versículo 3. Y luego dice, si alguien ha aceptado esta autoridad, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. ¿Cuál es la materia prima de una vara de la que estamos hablando? Madera. No es plástico, no es madera de esa. De repente alguien sabe que por ejemplo, ya en Home Depot y todo, ya hay madera plastificada. O sea, no sé cómo le hacen, no sé cuál es el proceso, pero es madera plastificada. Esa madera sirve para exteriores, es decir, para que no se pudra y no se eche a perder. Y gran parte de las casas en Estados Unidos se hace de esa madera plastificada. Parece madera, pero no es madera, también tiene plástico. Bueno, el asunto es, ¿de qué están hechas las varas? De esa vara que escogieron, esas 12 varas de madera. Y dice, cualquiera que acepte el gobierno de Dios sobre su vida, cualquiera que quiera seguir el camino de Dios en su vida, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿De qué está hecho un árbol? De madera. Si un árbol no está plantado junto a corrientes de agua, vamos a hacer el opuesto. ¿Cómo está ese árbol? Bueno, está seco, ¿ok? Aunque puedes decir, mira ese pirul, está bien verde. Bueno, ya me entendiste de qué estamos hablando. Un árbol plantado junto a Dios es un árbol que da su fruto en su tiempo, no cae su hoja. Un árbol que no está delante de Dios es un árbol seco, un árbol desarraigado, queriendo vivir su propia vida y no estar plantado allí en la presencia de Dios. Hay otra referencia en cuanto a árboles cuando habla acerca de los seres humanos, y es cuando Jesús en el Nuevo Testamento a un ciego de nacimiento lo hace ver, y entonces hace un milagro en la vida de ese hombre, y ese hombre empieza a ver. Ese hombre nunca había visto a nadie, o sea, era ciego de nacimiento. Fue la primera vez que abrió los ojos, y le preguntó Jesús, ¿qué es lo que ves? ¿Alguien se acuerda qué fue lo que dijo ese ciego? Dijo, veo como árboles. Dijo, veo árboles moviéndose. ¿A quién se estaba refiriendo? A los hombres. Bueno, son demasiadas coincidencias para pensar que la Biblia son coincidencias. O sea, ya se sale de lo absurdo de las coincidencias. Son demasiadas coincidencias que es tan absurdo. Bueno, se sale ya. Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 43. Y aquí nos habla acerca de que el árbol se conoce por su fruto. Lucas 6:43 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuevamente, Dios, Jesucristo, está comparando la vida de un ser humano con un árbol. Y entonces dice
El árbol se conoce por sus frutos. El hombre se conoce por sus frutos. Nos está comparando con un árbol. ¿Coincidencia? No, sino más bien Dios tiene un plan. Ahora busca Juan capítulo 15. Hay un plan, siempre hay un plan. Juan capítulo 15, versículo 1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Pregunta: ¿qué es un pámpano? ¿Alguien sabe qué es un pámpano? Una rama. El pámpano es la rama de la vid. Una vid no puede ser catalogada como un árbol, porque no es un árbol. Tampoco puede ser catalogada como una hierba, porque no es una hierba. Es más bien como un arbusto. Una vid es un arbusto que crece y no crece muy alto. Y entonces un pámpano es la rama de esa vid. Y dice Jesús: yo soy la vid, es decir, el tronco, y ustedes son los pámpanos, es decir, las ramas. ¿Sabías que hay una ciencia en la horticultura que habla acerca de dar mejor fruto? Y entonces, sobre todo, por ejemplo, en las uvas, se injertan uvas o se injertan pedacitos, palitos, pues, ramitas de una vid a otra, o de una planta de uva a otra planta, para que den una uva diferente, más jugosa, más grande. ¿Sabes tú de dónde provienen las uvas sin semilla? ¿A alguien les gustan las semillas con sus uvas? A mí no me importan, pero si a ti te importa, compras uvas sin semilla, ¿no? Y entonces, ¿sabes de dónde vienen esas uvas sin semilla? De hacer experimentos, de poner injertos de uvas de una manera y poner uvas de otra, para que a final de cuentas salgan uvas sin semilla y no se te atoren en la garganta. Pero sale de eso. Ponen ramitas, las injertan en el tronco de la vid, y entonces es ahí donde empieza a tener fruto esa ramita. Si esa ramita la arrancan y la ponen así nada más, da fruto. Ramita, da fruto. Ramita, da fruto. Tienes que dar fruto, ramita. ¿La ramita da fruto? No. Vamos todos a echarle una porra a esta ramita, para que la ramita dé fruto. ¿Echará fruto? ¿Dará fruto? Vamos a poner esta ramita en esa mesa. Tal vez se hace chivió en mi mano. Vamos a ponerla en esa mesa. Vamos a ponerla en un aparador. ¿Dará fruto? No. La psicología hace eso en nuestras vidas. La psicología nos echa porras, nos dice tú puedes, nos dice adelante, nos dice no hay nadie que se pueda poner en contra de ti, nos dice va, sigue. Y si no puedes por ti mismo, te vamos a dar unas pastillitas para que te sientas bien alegre. Y ahí entra la psiquiatría. Y entonces la psiquiatría te dice o te habla acerca de que, bueno, si no hay algo allí en tu mente que genere que estés a gusto, que estés vivo, que te sientas alegre, que te sientas feliz, vamos a ponerte fertilizante. Y le pones fertilizante a esa ramita para que dé fruto. Le echas porras, le pones fertilizante, ¿va a dar fruto? Le echas agua inclusive a esa ramita que tengo en mi mano. ¿Va a dar fruto esa ramita? ¿Va a florecer esa ramita? No. ¿Qué tiene que pasar con esa ramita? Tiene que ser injertada en la vid, en el tronco, para que reciba los nutrientes. Y entonces esa ramita empieza a florecer y empieza a dar fruto. ¿Casualidad? No. Demasiadas casualidades. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban, ¿qué dice ahí? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo está la ramita? Muerta. ¿Cómo estaban las ramas de las 12 tribus? Muertas. Era madera muerta.
Ahora bríncate en Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo estábamos? Muertos. Uno más, Colosenses 1. Allí después de Efesios sigue Filipenses, luego Colosenses. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿A qué nos llama Dios? A dar fruto, como árboles plantados junto a corrientes de aguas, injertados, pegados a la vid verdadera que es Cristo Jesús, para poder dar fruto. Entonces la autoridad, el poder, el señorío de Dios se demuestra en la vida de las personas a través del fruto. Y es que, ¿cómo podemos explicar que algo que está muerto pueda florecer y pueda dar fruto? El fruto de nuestra carne y de nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva al mismo lugar que llevó a Coré, a Datán, a Abiram y los 14,000. Los lleva al mismo lugar. El fruto de mi carne es pecar, y la paga del pecado es carne, y me lleva al mismo lugar que a Coré y sus seguidores. Pero el establecimiento y el aceptamiento del señorío de Dios sobre mi vida, sobre nuestras vidas, lo cambia todo. Porque entonces algo pasa. Capítulo 17, versículos 6 al 11. Números. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal de los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. La vara de Aarón era una vara de almendro. El almendro es un árbol pequeñito, no tan grande como un pirul, sino más bien como una ciruela, como un durazno. Y entonces el almendro arroja unas flores muy bonitas. ¿Alguien ha visto las flores de los duraznos? Sí. ¿De qué color son? Rosa, muy rosita, así, muy bonito, ¿verdad? Algo muy parecido es la flor de almendro, ¿ok? Y entonces la flor de almendro tiene una característica especial también. La flor de almendro florece o se da en la primavera o antes de la primavera, anunciando que viene ya un tiempo nuevo, una estación nueva, para que en la primavera retoñe y dé los almendros. Dice la palabra: y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Ahora piénsalo. No hay nada extraordinario en una rama con capullos y flores y frutos. No hay nada extraordinario. Todos podemos ir a un árbol y podemos ver cómo en estos tiempos empieza la primavera, podemos ver florecitas y podemos ver retoños, flores, frutos. Todos podemos ver eso. No hay nada de extraordinario en eso. Pero un trozo de madera muerta con todo esto, híjole, caray. No solamente echó hojitas,
no solamente se hizo verdecito, sino que echó renuevos, otras ramas, crecieron flores, y no solamente eso, sino que también dio almendros, o sea, dio fruto. Un milagro en una noche, es algo notable. Bueno, los milagros de la Biblia son eventos naturales en condiciones y tiempos antinaturales también. Mucha gente puede decir, y es que una vez vi un programa de esos de ciencia, de esos que quieren desmentir a la Biblia. Y dicen, es que las plagas de Egipto no fueron plagas con el poder de Dios. Lo que pasa es que en estos tiempos vienen las plagas de las langostas y es algo muy usual. Y no le podemos echar así como, ay, Dios trajo la plaga de las langostas. Y las langostas se juntan tanto que hasta llegan a oscurecer el sol. Y por eso esa plaga de la oscuridad, no hombre, ¿tú qué vas a andar sabiendo la de teología? Lo que pasa es que son eventos naturales. Y lo que pasa es que en este tiempo del año también hay vientos que soplan muy fuertes y que pueden llegar a secar el mar y sigo diciendo, tal vez tenga razón, pero son demasiadas coincidencias para decir que es una coincidencia. O sea, Dios siempre utiliza cosas naturales y las pone en ciertos lugares y se convierten en antinaturales. ¿Cómo explicas todo junto al mismo tiempo? Pues no sé. Sí, a lo mejor fueron cosas naturales, sí, estoy de acuerdo, pero todo al mismo tiempo, a ver, échale. Y son eventos naturales en condiciones y tiempos antinaturales. No tiene nada de raro una rama de un árbol que dé frutos. Lo raro es que esa rama haya estado muerta durante tanto tiempo y ahora dé frutos. No solo flores, sino frutos. Busca Romanos capítulo 4. Todo tiene una razón de ser. Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17, hablando de Abraham. Dice, como está escrito, te he puesto, Romanos 4, 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida, ¿a quién dice ahí? A los muertos. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Pausa. ¿Por qué habla la Biblia que dice que Abraham creyó en la esperanza contra esperanza? Porque Abraham ya estaba en la tumba. 100 años tenía Abraham cuando tuvo a su primer hijo, a Isaac. Cuando tuvo más bien al hijo de la promesa, Isaac. 100 años. O sea, ¿tú te imaginas tener 100 años? No. Yo no sé si sí o si no. Pero imagínate teniendo 100 años. O sea, 100 años, un hombre, una mujer que había sido estéril durante toda su vida y Dios dijo, te daré un hijo. Pues es algo lógico para toda la gente. Entonces creyó, dice, en la esperanza contra esperanza. ¿Cómo es posible que un hombre ya muerto, prácticamente muerto, más para allá que para acá, tenga un hijo? Y aparte en una mujer que fue estéril durante toda su vida. No, eso es imposible. Pero Dios llama las cosas que no son como si fueran. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Imagínate, yo, Abraham, ya viejo, 100 años. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fue a chillar. ¿O qué dice? Fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Amén. Ahora, ¿coincidencias? No. La elección de Dios sobre la vara de Aarón y reverdeció, y dio fruto, y dio renuevos, y dio flores. La elección de Dios sobre la vara de Aarón no significó, escucha esto, porque luego vamos a andar pensando. No significó
que Aarón fuera el hombre más espiritual de todo el pueblo de Israel. Es que su vara, no, pues es Aarón. No, pues sí, pues es que siendo Aarón el hombre más espiritual de todos, pues sí, su vara reverdeció. No era el hombre más espiritual Aarón. 2, tampoco significaba que Aarón nunca fallaría. Y es decir, que nunca pecaría en contra de Dios. Sí, pues no, pues es perfecto. No, pues sí, pues santurrón. No, pues sí, por eso le reverdeció la vara. No, pues sí. No significa ni una ni la otra. Significaba que era Aarón el sacerdote que Dios había elegido y la nación entera debía reconocerlo, debía reconocer esa elección. Ahora piensa en ti y en mí. La elección de Dios sobre tu vida necesita nuestro propio reconocimiento. Dios ya te ha elegido a ti. Tú eres una elección de Dios. Dios te ha elegido tal cual eres. Y no te eligió por ser el más espiritual. De hecho, cuando te eligió, no eras el más espiritual. Nomás acuérdate de dónde te sacó. Nomás acuérdate de dónde andabas. Pero bueno, como decía Nana Goyita, esa es historia. Esa es otra historia. Pero acuérdate. ¿Ah, sí te acuerdas? No eras el más espiritual y aún así te escogió. No te escogió porque dijo, pues lo voy a escoger. Este nunca va a pecar en la vida. ¿Acaso te escogió por eso? ¿Porque tú nunca vas a pecar? No. Te escogió por algo grandioso. La sangre de Jesús derramada en la cruz, y la cual tú aceptaste y dijiste, tú eres mi Señor. Ven, limpia mi vida. Limpia, Señor, de inmundicia. Me arrepiento, Dios. Y te escogió. Pero tenemos que entender eso en nuestras vidas. Reconocer la elección de Dios sobre nosotros y entender que nuestra vida ha sido puesta en manos de Dios y bajo la autoridad de Dios. Esto es significativo. Nuestra vida ha sido puesta bajo la autoridad de Dios. Salmo 1. El que se deleita en la ley de Jehová, el que habita allí, el que no anda en camino de malos, sino se deleita en la ley de Dios, ¿qué pasa en su vida? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Cuando tú y yo reconocemos, entendemos, aceptamos la autoridad de Dios en nuestras vidas, todo cambia totalmente toda nuestra vida y cambia totalmente nuestro alrededor. La autoridad aceptada de Dios y ejercida, esa autoridad en nuestras vidas provoca fruto, trae esperanza. Aunque pensemos que estamos muertos, como ese pedazo de palo que estaba muerto. Aunque pienses que estás muerto y que nada bueno hay en ti o en mí, aún así Dios te escogió, Dios te eligió. Y como esa vara de Aarón te escogió para que dieras fruto, y fruto en abundancia, para que tú estuvieras injertado. Dios hizo la operación y te injertó como una ramita allí silvestre, toda así fea, toda marchita, toda sin razón de ser, preparada para ser echada en el fuego, porque era lo único para lo que sirve. Y te sacó de allí, te levantó y te injertó en la vid verdadera, y ahí está. Y empieza, ¡pum!, a brotar la savia en tu cuerpo y en tu vida. Una savia, algo que no habías comprendido, algo que no entiendes, que no habías entendido antes, y dices, no sé lo que pasa, pero quiero hablar de Dios, quiero platicarte, y empiezas a dar fruto, porque has sido injertado en la vid verdadera. Y por eso dice, separados de mí, pues nada puedes hacer. Vente, aquí estás injertado. Y la vida empieza a fluir a través de tus venas, a través de tu alma, a través de tu espíritu. Y empiezas a abrir los ojos y empiezas a sentir lo que Dios tiene para tu vida, y empiezas a entender que Jesús murió, y empiezas a entender que hay un plan grandioso para tu vida si tan solo dejas que la autoridad de Dios rija, gobierne y señoree en tus pasos y en tu vida, en tu corazón y en tu familia, en tus decisiones. Y empiezas a dar fruto como la vara de Aarón. Versículos 12 y 13, los últimos.
Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? En otras palabras, están hablando derrotadamente. Pues ¿para qué vengo? Si Dios es todopoderoso, si Dios es santo, si Dios no tolera el pecado, si Dios quiere que tú y yo tengamos su señorío en nuestras vidas, pues ya, mejor mátame aquí de una vez, porque no voy a aceptar el señorío de Dios. Eso es lo que la gente estaba diciendo. Muchas veces como cristianos nos derrotamos demasiado rápido. Hablamos de derrota, de fracaso en nuestras vidas demasiado pronto. Y piensas que no hay nada bueno. Y piensas que, ¿y qué vas a hacer, Señor? Mira que yo estoy aquí, mira que yo estoy allá, mira que están pasando cosas, mira, ¿qué vas a hacer? Tenemos que cambiar ese chip y pensar que nuestro servicio y nuestro fruto tienen que ver con estar metidos en la iglesia todos los días al 100%. Qué bueno que eso pasara, pero no significa eso. Significa fruto donde no hay. Significa llevar vida a donde no la hay. ¿Por qué crees que Dios nos trajo aquí? En medio de nada. En medio donde no había iglesias. En medio de donde la gente no sabía ni siquiera qué significaba una cruzada de evangelismo. En medio de donde tanta gente está batallando con drogadicción, con matrimonios separándose. En medio de un lugar en donde hay tantos muertos, o donde ha habido tantos muertos y tanta violencia. ¿A dónde crees que nos mandó Dios? Como ramas cada uno de nosotros. ¿A dónde crees que nos mandó? Y no tenemos que estar aquí injertados, ¿no? Aquí en este lugar, físicamente hablando. Tú eres una rama injertada espiritualmente en la vid verdadera que se llama Jesús. Y a donde quiera que tú vas, en donde quiera que tú andas, manejando, caminando, en tu trabajo, en el camión, en el seguro social, allí sentado, da fruto. Deja que Dios manifieste vida a través de ti. Deja que Dios dé fruto a través de ti. Da fruto, gloria a Dios a través de tu vida. Y entonces, en un lugar desértico, en donde no había nadie que confiara en Dios, la gente está pensando y está confiando. Y la gente se acerca. Y la gente, al menos de las comunidades donde estamos yendo, al menos una vez ha escuchado el evangelio. Al menos una vez. Que estén aquí es otra cosa, pero al menos han escuchado el evangelio. Vida a donde no había. Vida en donde había muerte. Vida de donde algún día hubo muerte. Y aquí estamos. Amén. Y aquí estamos. Gloria a Dios. Y en mi corazón pensando en abrir más iglesias. En cada rancho alrededor de nosotros. ¿Alguna vez has pensado en ser misionero? Yo me quiero ir a China, yo me quiero ir a Tailandia, yo me quiero... No, abrir aquí en el Escoplo, aquí en la Aldea, aquí en en Puerta Grande, pues. Puerta Chica, Puerta Grande, y La Ventana también te vas, te mandamos para todos lados. Aquí la gente necesita de Dios, ¿te das cuenta? La gente necesita escuchar de Dios. Y tú y yo podemos decidir. Sí, Señor, aquí estoy. Da fruto en mi vida, me someto a ti, estoy bajo tu autoridad. O podemos decir, no, pues ¿para qué? No, pues ya ¿para qué? No, mejor, ¿a mí para qué, Señor? Mira, yo ya estoy viejo, yo he pecado, yo esto, yo aquello. Recuerdo que la vara de Aarón no floreció porque Aarón fuera muy espiritual, ni porque nunca iba a pecar, sino porque fue elección de Dios. Y te recuerdo que si estás aquí es por elección de Dios. La vara de Aarón fue guardada en el arca del pacto como otro ejemplo del fracaso de Israel. Junto a las tablas de la ley que rompieron y junto al maná que ellos mismos desecharon. Y ahora la vara, la autoridad
de la cual habían murmurado, estaba allí y les recordaba el gran fracaso como Israel que eran. Y tú y yo, parece que nuestra vida parece atesorar momentos y lugares y personas que nos recuerdan nuestros fracasos y nuestros errores. ¿Sí o no? Sí. Y lo atesoramos. No, pero es que tú, ayúdame. No, yo no. ¿Por qué? No, es otra historia, no te cuento. Pues algún día te contaré, ¿no? Y parece que atesoramos momentos, lugares y personas que nos recuerdan nuestros fracasos y nuestros errores. Y no cualquier error, sino los peores errores en nuestras vidas. Y por causa de eso, ante eso, ¿qué vas a hacer? Podemos comportarnos como Israel y sentirnos muertos. Pues ya que, perdidos, desechados. Soy una vara muerta. ¿Qué va a poder salir de mí, Señor? Pero te quiero recordar que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. O tal vez puedes esperar y anhelar vivir en una esperanza diferente, cumplida en Jesús, que nos ha resucitado de la muerte para dar fruto para su gloria. Tú lo escoges. O ser así derrotista como el pueblo de Israel, ¿ya para qué? O Señor, aquí está. Soy una vara, Señor, seca. Nunca he dado fruto en mi vida y fui cortado porque nunca di fruto. Aquí estoy directamente para ser echado al infierno por inservible. Pero tú me has rescatado. Amén. Renueva esta vara muerta. Haz que dé frutos. Haz que dé renuevos. Haz que florezca en medio de un lugar, en medio de personas, en medio de una sociedad y en medio de un tiempo en el cual no hay fruto alrededor. Que tu palabra se cumpla en nosotros. Que tu palabra esté en nuestras vidas. Renueva estas varas, esta madera seca. Ayúdanos. Es tu elección. ¿Qué quieres hacer? ¿Vivir derrotista en tu vida? ¿O de una vez por todas decirle, Señor, ya estuvo. Ven a gobernar mi vida? Cierra tus ojos. Señor, tanto tiempo, Señor, que muchos de nosotros hemos estado secos, muertos. Tanto tiempo, Señor, que nuestra vida, Padre, ha estado sin fruto, sin esperanza, sin Dios. Tanto tiempo, Señor, que nuestra vida se ha apartado. Y allí, Señor, sacados del suelo, habiendo sido levantados, Padre Santo, de la muerte, de la sequedad, habiendo sido llevados, Señor, hacia tu presencia, Padre. Aquí está, Señor, nuestra vida y nuestro corazón. Aquí estamos, Dios. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. ¿A dónde nos quieres llevar? No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar pegados a la vid verdadera, porque fuimos llamados para dar fruto, Dios. Perdónanos, Señor. Y cuando hemos dudado y hemos dicho como los israelitas, ¿ya para qué? ¿Ya qué? De mí no sale nada bueno. Pero tú has traído renuevos, flores, un aroma diferente, Señor, como el de las flores de primavera. Y has dado fruto, Señor. Y aquí estamos. Y tal vez no somos varas de almendro, Señor, ni de madera bonita, Señor, pero aquí estamos y aquí está nuestra vida, Padre.
Que tu palabra corra a través de nuestras venas. Que tu palabra corra, Señor, a través de nuestras palabras y nuestra vida, Padre. Queremos dar fruto delante de ti, Señor. Y podemos hacerlo, Señor, porque Jesús murió en la cruz por nuestros fracasos, por nuestros errores, y su resurrección nos ha resucitado, nos ha dado esperanza y vida para confiar, creer y que todo cambie, Señor. Gracias por tu bondad. Quiero invitarte a que te pongas en pie y pases por el jugo de uva y un pedazo de pan. Vamos a celebrar la Santa Cena. Porque hablando de la resurrección de Cristo y hablando de esto, queremos recordar lo que Él hizo por nosotros. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor Jesús, celebrando, Señor, este acontecimiento tan grandioso, Señor, al dar tu vida por nosotros, Señor, celebramos también todo lo que padeciste. Porque por causa, Señor, de eso nosotros tenemos hoy vida. Nos sustituiste. Lo que nosotros merecíamos, Señor Jesús, tú lo llevaste a cuestas. En esa cruz fue pagado todo. Todas mis deudas, mis errores, mis vergüenzas. En esa cruz, Señor, fue pagado todo. Consumado es. Y nosotros, Señor, hoy reconocemos tu señorío en nuestras vidas. Y hoy, Señor, reconocemos que nos debemos a ti, Señor. Que tu amor, Señor, es para siempre. Que tu elección, Señor, está en nuestras vidas. Y que cada día, Señor, nos renuevas. Nos haces dar frutos, Señor, de aquellos, todos nosotros que estábamos muertos. Gracias por tu sacrificio en la cruz. En el nombre de Cristo, Padre. Amén. Puedes tomar el pan.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor Jesús, por causa de tu muerte, hoy nosotros tenemos vida. Por causa de tu muerte, Señor, hoy nosotros podemos tener esperanza. Por causa de tu muerte, Señor, y de tu sangre derramada en la cruz, hoy tenemos perdón. Y hoy, Señor, se establece, Padre, ese pacto en tu sangre, inquebrantable, perpetuo, hermoso, completo. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias por derramar tu sangre en la cruz. Puedes tomar el jugo de uva. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Gracias, Señor, por tu elección. Gracias por tu iglesia. Gracias, Dios, porque hoy podemos estar aquí. Te damos gracias, Dios, por la vida que nos diste en la cruz del Calvario. Te agradecemos y esperamos tu venida. A ti, Señor, la gloria y la honra, en el nombre de Cristo, Padre. Amén. 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 Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios esté siempre contigo. Acuérdate, pegados a la vid verdadera. Aférrate, no te quites nunca de allí. Que Dios te abrace cada día. Gracias por estar aquí. Gracias. Dios te bendiga. Amén. Gracias. ¿Le aprieta aquí?